Historias de un paramédico. En el podcast. Hola amigos, les doy la bienvenida a su podcast de Historia de un paramédico. Mi nombre es Víctor Sánchez. Estoy muy feliz, muy contento de iniciar este nuevo proyecto. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes. La intención de este podcast principalmente está dedicado a mi familia, tratar de dejarles una historia auditiva de todo lo que he vivido a lo largo de un poco más de 20 años en las ambulancias. Soy paramédico en la ciudad de Monclova, Coahuila. Inicié en la Cruz Roja Mexicana, la delegación de aquí de esta ciudad de Monclova. También estuve en algunos años trabajando para el departamento de bomberos y actualmente trabajo como paramédico dentro de Altos Hornos de México, una empresa acerera de las más importantes del país. Fíjense, en este primer capítulo trato de platicarles o les quiero platicar sobre aquella primera vez que llegué a la Cruz Roja de una manera de voluntario. Entonces, que para algunos puede ser muy interesante porque creo que siempre recordamos esa primera vez que llegamos a un lugar de trabajo. Muchos de ustedes probablemente que me escuchan en alguna ocasión llegaron por primera vez a una institución de servicio, a la Cruz Roja, a bomberos o algún otro grupo, y recordarán cuántas emociones quizás pasaron por su cabeza en esos momentos. Fíjense, yo a la edad de 16 años recibí la invitación. En ese tiempo, en esa época, acababa de pasar un accidente muy recordado por muchos de nosotros, que son las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Y bueno, yo me acuerdo que estaba en mi prepa y muchos amigos nos quedamos impactados porque en una clase donde nos encontrábamos, una maestra llegó a decirnos la noticia. Muchos de nosotros nos dieron incluso hasta salida temprano. Llegamos a nuestras casas, empezamos a ver la emergencia y la magnitud con la cual estaba. Creo que todo el mundo estaba conmovido de lo que estaba sucediendo ese día. Pasan unos pocos días. Nosotros en nuestra preparatoria, como en muchos de ustedes, hay un requisito que se llama servicio social. Ese servicio social nos pedían 480 horas que teníamos que servir en algún tipo de institución, normalmente instituciones públicas, bibliotecas, escuelas, algunos lugares donde te ayudan para que lleves a cabo ese requisito que en la preparatoria en ese entonces teníamos que entregar. Estuvo bien el paramédico Oscar Medina Garza, a quien le mando un fuerte abrazo. Él en ese tiempo acude a mi preparatoria, al CECITEC aquí en la ciudad de Monclova, y nos hace la invitación para incorporarnos a las filas de la Cruz Roja Mexicana en la delegación de Monclova, ya que en ese tiempo pasaba por malos momentos en cuestión de personal. La institución podía pagar a los operadores de esa época, pero no tenía personal vasto para cubrir todas las emergencias que sucedían en la ciudad. Entonces, parte de esa incorporación o esa invitación que hicieron a la gente para que se sumaran como voluntarios, bueno, pues fue a bien abrir ese campo del servicio social dentro de la Cruz Roja, que ya no iban a ser 480 horas, sino la invitación nos hacían de tratar de cumplir ese requisito para la preparatoria, pero que nosotros los apoyáramos con 6 meses de servicio en la institución. Entonces fue el cómo muchos de mis amigos, compañeros de la escuela nos integramos a las filas de la Cruz Roja, y un 23 de septiembre de allá del lejano 2001 fue la primera vez que para mí llegué a la Cruz Roja, y fue algo sorprendente, algo mágico, porque la intención desde aquella invitación era: oye, ¿sabes qué? Vamos a la Cruz Roja, hay la oportunidad probablemente de subirte a una ambulancia, vas a viajar a toda velocidad por las calles de la ciudad, incluso te puedes pasar los rojos y la policía quizás no te diga nada. Claro, no como operadores, pero ir a bordo de esa ambulancia, pues creo que era emocionante para los jóvenes de 16 años que éramos entonces. Entonces, creo que ese fue de los principales motivos por qué nos animamos a ir a la Cruz Roja. Bueno, pues esta impresión o esta inquietud duró muy poco, porque precisamente al llegar ese 23 de septiembre que les comento, nos citaron, era un domingo a las 9 de la mañana, y la primera indicación que nos dieron, recuerdo, es: ¿saben qué? A ver, fórmense todos,
y dejen aquí sus mochilas, dejen sus cosas porque tienen que subirse a la ambulancia. Entonces ya por nosotros empezó el corazón a latir a mil, porque ya pensábamos que teníamos que ir a un servicio o algún tipo de actividad, algo ya que involucraba adrenalina, que era lo que nos llamaba la atención. La ambulancia se fue llenando de todos los muchachos que acudimos. Fueron varias ambulancias las que acudimos a ese servicio especial, no era un servicio de emergencia. Nos empezamos a trasladar por las calles de la ciudad y llegamos hasta el panteón. Aquí esto, se torna un poco interesante porque nos dimos cuenta de a dónde nos estábamos metiendo. Poco a poco empezamos a avanzar en el panteón. Llegamos hasta una tumba donde se encontraba la fotografía de una persona con uniforme de Cruz Roja. Tenía arreglos florales, tenía algunos arreglos conmemorativos a la Cruz Roja. Entonces nos damos cuenta que a la persona que fuimos a visitar ese día es al comandante general Daniel Campos Ontiveros, que fue un joven que a la edad de 22 años, él trabajando como voluntario en la Cruz Roja en el año de 1967. En esa época azotaron fuertes lluvias la ciudad, causantes por un huracán, el huracán Beulah, y él al tratar de rescatar personas pierde la vida. Entonces ahí nos damos cuenta de que a lo que nos estábamos metiendo no solamente era diversión, sino que esto tenía un compromiso importante y que incluso tu vida estaba de por medio en algunas ocasiones. Entonces ahí ya vimos un poco ya la seriedad con la cual teníamos que tomar este compromiso de estar estos 6 meses en la Cruz Roja como mínimo para poder cumplir con ese servicio social inicial que nos estaban ofreciendo, pero pues que trataríamos de hacerlo pues de la mejor manera correcta. Entonces sí, esa primera vez que abordamos una ambulancia en un servicio especial pues fue a un panteón, a la tumba de Daniel Campos Ontiveros. Entonces, ¿qué viene después? Vinieron 15 días de capacitación en el cual pues trataron de darnos lo básico del por qué o del cómo ayudar a las personas. Recuerden que les decía que en esa época la Cruz Roja solamente pagaba a los operadores, que es el chofer de la ambulancia, pero los que iban a bordo de la ambulancia para atender a las personas eran voluntarios, o sea que parte de su vida, en lugar de estar haciendo algún otro tipo de actividad, pues la dedicaban para poder ayudar a personas. Entonces nosotros como servicio social íbamos a apoyar a esos voluntarios, a esos responsables de cada servicio, pues mínimo tratando de pasarles material, pasarles algún tipo de equipo, ayudarles en algún tipo de maniobra. Entonces por eso la capacitación que nos dieron los días posteriores fue alrededor de unos 15 días, lo cual entre Oscar Medina Garza, que era el paramédico, él recién llegaba de la ciudad de Monterrey, entonces traía muy buenas ideas de cómo integrar a jóvenes a las filas de la Cruz Roja, y en ese momento la Cruz Roja estaba al mando del comandante Graciano Ibarra, que le dio luz verde de todas las actividades que pudiera llevar a cabo para que al final de cuentas tuviéramos la mejor formación posible. Hay que recordar que la formación cambia o va evolucionando constantemente. Actualmente, para ser un paramédico, que en esa época en Monclova no existían, solamente había categoría de socorrismo. Entonces, pero sí, actualmente para un paramédico probablemente le tome mínimo 1 año de preparación para tener una preparación básica como paramédico. Entonces fíjense, nosotros como socorristas al inicio, como socorristas de servicio social, pues recibimos una capacitación de 15 días. Fue una capacitación intensa. Vimos temas como heridas, hemorragias, cómo atender fracturas, cómo atender algún tipo de quemaduras y una técnica que creo que a muchos nos gustó, nos llamó la atención. Es una técnica que se llama RCP. Es una técnica que más adelante trataremos de hacer un capítulo especial para ello, pero sí el RCP es la reanimación cardiopulmonar. Es una técnica que si la empleamos de una buena forma podemos salvarle la vida a alguien. Entonces dentro de las clases que nos dieron, bueno, pues estuvo bien Oscar tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que a final de cuentas pudiéramos el día de mañana ayudar a alguien.
y tuvimos en nuestras manos algunos maniquíes que para nosotros pues también era algo nuevo, algo interesante. Y eso ocurrió, les digo, en alrededor de unos 15 días que estuvimos trabajando en un aula. Después de estos 15 días se viene ya la autorización para poder abordar las ambulancias. Recuerdo también esa fecha de mi primer servicio, es un 8 de septiembre, el 8 de septiembre del 2001, donde yo llego temprano a mi guardia, inquieto porque no sabía cuál iba a ser los servicios que llegaran a tocar, o sea que todo lo que habíamos simulado en un aula ahora iba a ser probablemente real. Entonces recuerdo que al llegar ahí a la institución fui el primero de la guardia un martes y tenía escaso 1 o 2 minutos en la base cuando sale la radiooperadora Margarita Cuellar en esa época, y sale porque hay un accidente automovilístico. Había poco personal, solamente estaba el chofer, que era el subcomandante Emilio Mendoza y Emilio Martínez Mendoza, y rápidamente pues le dice Margarita y al comandante Graciano: oye, ¿sabes que hay un accidente, comandante? Hay que mandar la ambulancia, pero no hay personal, está el puro operador. Entonces ya le dice: oye, ¿sabes qué? Pues deja el radio, y ahorita me quedo a cargo ahí del radio, vete con Emilio, pero llévate a este muchacho que acaba de llegar. Me platica rápidamente, me dice: oye, ¿qué les dijeron en el curso? ¿Ya están listos? Digo: pues vengo nervioso, pero a la disposición, vaya, de qué es lo que tenemos que hacer hoy. Entonces me autorizan ese primer servicio a bordo de la ambulancia. Recuerdo, es una ambulancia viejita, la Coahuila 100. Y empezamos a salir de la base. Créanme que en esos primeros segundos arriba de una ambulancia le sientes que el corazón se te va a salir. Empieza a sonar la sirena, empiezas a llegar a cada uno de los cruces, ves todo en cámara lenta, el cómo los vehículos poco a poco se van haciendo hacia los lados para abrir paso a esa ambulancia. Nos dirigimos a la colonia Héroes del 47, que viene quedando más o menos en distancias, como a cerca de 1 kilómetro, un poquito más de la base de nosotros, de aquí de Cruz Roja. Pero se hace eterno, creo que el llegar a un accidente automovilístico. Llegamos a ese lugar, recuerdo que era una camioneta que impactó un vehículo, había varias personas lesionadas. La persona que probablemente tenía las lesiones un poco más de consideración era una persona que tenía una herida en la cabeza. Empiezo a ver que está sangrando demasiado, me quedo con la impresión de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Gracias a que Margarita, que era la más experimentada, quien estaba cubriendo ese servicio y era quien íbamos a apoyar, ella le dice: ay, tranquilo, mira, pásame el botiquín, hay que sacar ya nos habían enseñado el material que contenía en cada uno de los botiquines. Entonces me dice: oye, es que mira, vas a ponte unos guantes, vas a pasarme unas gasas, vamos a hacer un vendaje. Y poco a poco empezamos a atender a esa persona. Lo subimos a la ambulancia y lo pudimos llevar a un hospital. Fue, créanme, que algo mágico que hizo que nos enamoremos de este tipo de profesiones, donde tienes la oportunidad de ayudar a personas que están en un momento desagradable para ellos. Entonces vienes con esa ayuda que probablemente tengan minutos esperando, y lo que tú llegues a hacer puede ser algo muy bueno. Entonces sí fue un momento muy muy especial, desde que salimos hasta que entregamos a esa persona en el hospital, a cargo de profesionales, de personal médico, de enfermeros que ya estaban esperando recibir a esa persona accidentada. Entonces ese fue mi primer día en la Cruz Roja, les decía, mi primer servicio, y bueno, lo guardo con mucho cariño. Quisiera, ya para finalizar este primer capítulo, agradecer en ese momento a las personas que en ese momento tuvieron a bien tanto participar con la invitación como protegernos en el primer servicio. Oscar Medina Garza, que le mando un fuerte abrazo; a Margarita Cuellar, quien hasta lo último que supe radicaba en la ciudad de Ramos Arizpe; y un abrazo muy muy especial hasta el cielo al comandante Graciano Ibarra
y al subcomandante Emilio Martínez, quienes hace unos pocos años, hace unos pocos meses dejaron de estar con nosotros. Entonces, con todo el respeto del mundo, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Entonces, muchísimas gracias por escuchar este primer capítulo de Historias de un Paramédico. Espero que les haya gustado el contenido de este primer capítulo. Estoy muy nervioso a la hora que estoy grabando esto. Con toda humildad les pediría que en los comentarios traten de agregar un poquito de algunas palabras que serían de mucho motivo para mí, para seguir grabando este tipo de cosas. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Qué les gustaría que les platicara? Algunas anécdotas ahí más adelante de las cuales puedo contar. Algunas son quizás algo chuscas, algunas un poco algo desagradables. Probablemente de algo de lo que yo empiece a platicar en estos capítulos ustedes también fueron partícipes, algunos amigos que puedan estar escuchando esto. Trataré de ponerme en contacto con ustedes para que incluso también nos puedan acompañar y platiquen un poco de lo que han vivido ustedes a bordo de estas unidades de emergencia. Entonces, de mi parte el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo donde quieran que nos estés escuchando, en tu casa, en la oficina, en el baño probablemente, o en tu coche. Entonces ayúdenos compartiendo este primer capítulo. Muchísimas gracias, mi nombre es Víctor y nos vemos en la próxima.